Bienvenidos a CEO Talks. Hoy lo hacemos desde la ciudad de Miami con un emprendedor, empresario y CEO latinoamericano. Sheridan Dickinson me acompaña acá, él es peruano de nacimiento y nos encontramos, como les decía, en Miami. Un gusto tenerte acá, Sheridan. Gracias, Alberto. Y gracias por la oportunidad de mostrarme a mis compañeros, a mis hijos y amigos, ¿no? ¿Quién es Sheridan Dickinson? Pero comenzamos hablando de su padre. Sí, Creo que tu padre te ha inspirado en tu vida mucho. así es. Mi padre norteamericano se crió en Latinoamérica, en Perú principalmente, y le encantó el país, le encantó la gente. Él era hijo único, nieto único, sobrino único. Y se casa mi madre, hija de 9 hermanos, 45 sobrinos. Era una familia muy, muy grande y mi padre fue un empresario, un entrepreneur y un buen ejecutor de vida. Un corazón muy, muy grande, inteligente y siempre cauteloso como americano en un país extranjero, ¿no? Y yo eso lo capté desde muy niño, lo vi en sus formas, en cómo se dirigía a la gente, porque no tenía muy bien su español, pero era una persona muy dedicada. Primero decía, todo éxito en la vida va a partir de uno y de las personas con las que uno se rodee, y tiene que partir por su familia también. Y él trataba de tener un núcleo bien consolidado, donde decía, la sangre es más espesa que el agua, ¿no? Y ese tipo de cosas siempre las he tenido bien guardadas, y es ahí donde mis primeros pininos siempre como empresario han sido en torno a la familia, porque la sangre era más espesa que el agua. Sin embargo, no siempre eso es lo que uno tiene que buscar. La sangre puede traer muchos problemas y el agua es lo que ayuda a limpiar siempre y generar un nuevo emprendimiento, ¿no? Y tu padre, de lo que me contabas antes de empezar a grabar, emprendió en Perú y después emprendió en Ecuador. Sí, él estuvo muy involucrado en varios emprendimientos en el lado peruano, en la parte agrícola, en el norte del Perú. Estuvo metido mucho en la parte minera, también en exploraciones. Le gustaba explorar, y tuvo varias iniciativas en el sector industrial también. Luego, con la salida de nosotros en el Perú en el año 71 a Ecuador, él estuvo en los años 75, 76 ya en el sector camaronero y trabajó mucho desde esa época en el camarón hasta el año 85, 86, que se tiene que venir a Estados Unidos por temas de salud. Y me vine ya a trabajar con él en una empresa familiar que él me la entrega, pero con mi primer embarque, cuando tomé la empresa, me fue mal, perdí plata y decidí que me tenía que salir de este tipo de productos que eran perecibles. Y empecé el proceso de entender qué más podría hacer. Y ahí vi, enfocándome en las relaciones humanas que tenía y de conocimiento de gente en el Ecuador y en el Perú, a ser un agente de compras. Me convertí en un agente de compras aquí en Estados Unidos. Y de ahí, 3 años después, formé otra empresa que, para montar los aplicativos, en esa época los aplicativos eran más del lado del email, a los ISPs, que son los Internet Service Providers de diferentes países, haciéndole toda una integración y una solución. Les dábamos soluciones en los aplicativos y vimos cómo todo eso crecía mucho más rápido que la venta de equipos. Y 5 o 6 años después de haber trabajado varios mercados y yo mismo estar directamente envuelto en Colombia y en Ecuador y en Perú, logramos hacer la venta de las empresas en el año 99. ¿Qué te ha hecho mirar, entrar en un negocio y salir de un negocio? Estoy haciendo una interpretación de lo que me cuentas hasta este momento. Correcto, sí, es escuchar. Cuando tú logras escuchar a los expertos y entendiendo la base del negocio y teniendo la capacidad
y técnica, económica, es cuando uno empieza a ver las oportunidades. Pero principalmente uno tiene que, antes de tratar de mostrar lo que uno es uno tiene que tratar de entender lo que uno puede hacer, ¿no? Y es cuando empiezas a analizarte y empiezas a tomar ciertas acciones hacia los nuevos negocios. Siempre trato desde cómo sumo. Esa es parte de mi filosofía de vida, cómo sumar y hacerlo en una forma clara, en una forma sincera y honesta. Que esas son ciertas cualidades que faltan mucho en este mundo y yo creo que la gente exitosa tiene ciertas habilidades para captar y poder posicionarse de esta forma, ¿no? ¿Cuántas empresas has dado vida? Yo te diría, en toda, de lo que llevo mi carrera hasta ahora, son unas 14, 15 empresas. Tú eres un explorador. Sí, me gusta, me gusta. Soy inquieto. Mi esposa siempre me dice que por qué sigo haciendo. Y yo siempre, hay un tema humano, cristiano en todo esto también, ¿no? Y siempre lo hice pensando en mis hijos o en mi familia. ¿Cómo puedes tú albergar más gente tuya o que consideres tuya en tus empresas? Porque no todo el mundo tiene la habilidad para generar negocios. Yo creo que si uno la tiene que tratar pensando siempre en el bienestar, no solamente de uno del negocio, sino a quién puedes involucrar, qué bienestar vas a traer, cómo vas a poder crecer y dejar un granito de arena en esta vida. Tú tienes ese don de la... Yo sí creo. ¿Y cuál es el legado espiritual y material que quieres dejar a tu familia y a este mundo empresarial de Miami y América Latina? Mira, es que es interesante porque mi padre siempre me decía desde niño, en esa época, para la época, que lo que él me iba a dejar era una buena educación, una buena cultura, y la educación no solamente era del lado familiar, sino del lado intelectual. Me puso en una buena universidad, me dio la oportunidad de educarme y adquirir el conocimiento que me ha permitido destacarme como profesional. Y considero que parte de mi éxito también ha sido ese conocimiento que me ha ayudado a generar la base de lo que son las partes básicas de los negocios, entender lo básico. La esencia del negocio. La esencia del negocio y de ahí cómo controlar esa esencia. Y eso yo creo que ha sido parte de mis éxitos para encontrar los problemas, los desacuerdos con socios. Eso te lo da una buena contabilidad, un buen sistema de procesos. Hoy en día no toda la gente tiene el mismo nivel intelectual o educacional de uno y cada uno tiene sus interpretaciones de lo que es o de lo que puede ser una sociedad. Tanto así que hoy en día hasta las conyugales tienen diferentes interpretaciones hoy en día, ¿no? Imagínate los negocios, que tienen una complejidad mayor, ¿no? Pero eso yo creo que ha sido parte del éxito. Si me permites una pregunta muy personal y atendiendo la oportunidad de hacerlo en cámaras, ¿qué quisieras que vean de ti tus hijos? Mira, lo primero es que el trabajo tiene que ser del sudor de la frente, tiene que venir con el sudor de la frente, tiene que hacerse por uno mismo y uno siempre tiene que sumar y no quitar. No hay que pretender las cosas rápidas tampoco, porque sí, pueden haber negocios. Hoy en día tú ya tienes las criptomonedas, como en su época eran los dealers, los narcotraficantes, ¿no? Entonces uno tiene que tener ciertos lineamientos. Valores. Ciertos lineamientos que son los que te van a guiar y te van a llevar en un camino, en un sendero correcto y de éxito. ¿Cuál ha sido el negocio más peculiar que has armado? Que dice que te ha llevado a entenderlo más, a meterte en un campo totalmente nuevo, distinto. Mira, es que para mí, que yo venía de un sector de tangibles, cuando empecé... la agricultura, empecé con negocios, camarón. Sí, o sea, la parte de repuestos. La parte de repuestos también. Pasar a tecnología, que estabas hablando ya de paquetes, minutos, dígitos, era totalmente intangibles.
Y luego compré una empresa de mármol y granito cuando vendí estas empresas de telecomunicaciones, ¿no? Mucha gente hoy en día, los empresarios, yo lo veo mucho en Ecuador y en Perú, están más preocupados del SRI o de SUNAT que de otra cosa a veces, ¿no? De la parte impositiva. O de las leyes que se aprobaron o que no se Las leyes aprobaron. que se han aprobado o que no se han aprobado. Cuando yo creo que si estás bien en tu negocio, el pagar impuestos es sano. No quiere decir que has hecho plata, ¿no? Entonces, es parte del balance de vida que uno tiene que tener, ¿no? Si haces plata, paga tus impuestos. Si haces plata y puedes contribuir con otra gente, mejor, ¿por qué no? No todo siempre tiene que ser para ti. Y es ahí donde siempre he tenido socios dentro de las que han salido de mis empresas. Mis gerentes hoy en día han trabajado conmigo muchos años. Pero y quizás también el tema en este concepto de sumar también, de buscar sinergias, ¿no? Crear valor y colaborar. Sí, Porque a veces todos estamos compitiendo con todos y hay negocios que resultan también de agregar valor, ¿no? De sumar. correcto. Y eso, la verticalidad es más fácil en Latinoamérica que la diversificación de negocios. Porque ya una vez que controlas un eslabón, puedes empezar a entender qué hay hacia abajo o hacia arriba y ver dónde puedas entrar y complementar esa ha sido parte de mi éxito en Latinoamérica, porque ya una vez controlando y teniendo una base fija, ya sea en una cadena vertical u horizontal, de productos o servicios, tú ya simplemente analizas quién está abajo, qué tipo de segmento puede generarte complemento hacia tu producto base, a tu empresa base, ¿no? Y es así como he podido diversificar en Latinoamérica, yendo de una empresa de transporte de alcoholes a un laboratorio de productos en base a los alcoholes, complementando diferentes industrias en la parte horizontal y creciendo ahora la parte financiera, más para entrar a que me habilite a una parte superior que estamos entrando ahora, que son las obras por impuestos, por ejemplo, que si tú no tienes una parte financiera clara, una base de negocio claro y sólido, no vas a poder pasar al siguiente escalón, que puede ser una empresa nueva, ¿no? Y es así, la estoy haciendo una empresa nueva, o una división dentro de mi empresa, depende de cómo quieras administrar los diferentes rubros a los que quieras dedicarte. Yo soy una persona callada y muchas veces, a veces puedo estar en una sesión hasta de paseo. Sin embargo, encuentro el momento con esa tranquilidad. Tienes que estar tranquilo para poder pensar. Y muchas veces cuando estás en un día a día, no te logras abstraer para que puedas pensar en cuál es el siguiente paso. Y es algo que yo siempre estoy pensando en el siguiente paso, porque es la única forma de estar adelante de la competencia, ya sea donde tú estés. Y si tú no piensas en el siguiente paso donde tú estás, te van a arrollar tu competencia, o no te vas a dar cuenta de tu competencia, o no te vas a dar cuenta de las amenazas que pueden haber en torno tuyo, o de las oportunidades. Y en esas oportunidades es donde generas o los nuevos negocios, Claro. o las nuevas divisiones, o los nuevos productos. Y para eso hay que escuchar más que hablar, y hay que tener la tranquilidad para poder pensar. Un buen whisky en la noche es algo que te puede ayudar bastante a hacer tu resumen del día, que eso es algo que siempre he tratado de hacer, analizar la situación del día, y por mucho tiempo lo tuve con mis hijos cerrando el año, hacer un cierre de año, qué has obtenido en tu año y los nuevos objetivos. Y son cosas que se tienen que hacer a nivel empresarial, ¿no? Llevar una empresa con ciertos te diría, lineamientos que te permitan escuchar para entender y ver hacia dónde quieres llevarla, ¿no? ¿Y tus desafíos familiares? Una persona como tú que se dedica tanto a los negocios, Mira, que ha tiene sido, empresas, pensamientos. sí, yo te diría que la parte familiar ha sido mi desafío principal. Hoy en día yo ya trato no de manejar mis empresas a nivel familiar,
lo estoy proyectando más hacia mis hijos, que son los que ya están abajo mío. Pero cuando he tratado de buscar la horizontalidad ha sido un problema por falta, yo creo por falta de preparación o por falta de conocimiento técnico o por falta de alinear quizás los intereses a veces, ¿no? Yo creo que puede haber sido parte de mi error también y eso es algo que trato de aceptar mis errores porque es ahí donde puedo construir el siguiente paso. ¿Cuáles son tus temas de lectura preferida? Mira, siempre han sido la parte técnica, siempre han sido relacionados a las nuevas empresas. Pero me has hablado mucho del humano. ¿Y de dónde nace eso que me has hablado de entender los intereses? Hay un Sheridan muy profundo, muy espiritual. Pero es que eso, mi padre era una persona muy de gente y era muy decente, era muy entregado al ser humano. Mi madre, una persona católica, de fe, y uno va agarrando cositas de todo esto. Siempre para mí uno tiene que rescatar lo mejor de cualquier persona que uno encuentre en la vida, así te la encuentres sentado en un avión. A veces yo siempre soy el que le converso a todo el mundo y aprendes algo, uno siempre aprende y hay que ir rescatando y guardando estas verdades de vida que digo yo que si las logras adoptar te van a llevar a un siguiente nivel. No todo lo que uno lee es de alguien que lo admiras o que ha tenido la tranquilidad para poner en palabras los pensamientos, pero la vida, todos vivimos los mismos paradigmas y tenemos toda la misma oportunidad de vida. Yo creo que el secreto está en poder captar esos momentos de verdad de cada uno de nuestras vidas, que eso es lo que quizás los grandes escritores lograron hacer. Tuvieron la tranquilidad y la capacidad de captar esas esencias de vida y ponerlas en palabras para que otra gente que quizás no tiene la capacidad de tomar esa esencia de vida, lo logre analizar, entender, pensar y quizás adoptar. Para mí ha sido más un proceso de vida que de lectura. Muy intuitivo. Sí. Entonces dicen que hay dos estilos de aprendizaje, ¿no? Sí. El aprendizaje que viene desde la teoría, desde leer los libros, y hay el aprendizaje que viene desde el conocimiento intuitivo. Así es. De ir chupando en las experiencias de vida. Así es, y esas experiencias de vida que ha sido lo que me ha llevado a los siguientes negocios, las tienes que reforzar con la parte técnica. Si tú no lees sobre a dónde quieres ir, pero ya enfocado a algo técnico, nunca vas a poder saber cómo crear una base y cómo desarrollarlo. Y en ese desafío familiar que te preguntaba, con tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Ya deben ser grandes tus hijos. Sí, tengo uno mayor hoy en día de 26 años, muy activo, muy inquieto, muy inteligente. Creo que se llama como tú también. Entonces se llama igual que yo. Igual que tu papá. Igual que mi papá. Y esa es la razón que me interesa, que en todas mis empresas todo sea muy transparente, porque lleva mi nombre y siempre estoy yo atrás. Entonces, parte del éxito yo creo que es porque mis empresas, ya algunas de ellas llevan mi nombre también. Claro, entonces, por ahí hay una Sheridan Dickinson Enterprises. Sheridan Enterprises. Sí, Sheridan Enterprises. Esa empresa tiene que hacer todo de acuerdo a ley, by the book. No puede salirse ni tener desviaciones porque es mi nombre el que está metido ahí. ¿Y tu hijo de 26 años está ya contigo trabajando? Él trabaja en una empresa que tengo acá hace ya 20 años, 22 años en Estados Unidos, que trabaja para el sector construcción y está haciendo un excelente papel. Qué bien. Y tienes varios hijos, ese es el mayor. Digo. El mayor, tengo una segunda, cada 3 años, cada vez que mi mujer se olvidaba. Bien planificado. Sí, cada vez que mi mujer se olvidaba que ya había dado a luz, había gozado de un año de vacaciones. La pobre ya estaba saliendo, caí el siguiente. Y la segunda es una mujercita, ella ya se graduó, está en New York, estuvo trabajando, ahora está estudiando para hacer su especialización y luego encontrar un nuevo trabajo. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 23 años.
¿Y qué está especializándose? En ¿O qué quiere? business, sí, ¿Y en cuál fue business. su carrera? Era Business Administration Ok. en Babson y ella bien enfocada en la parte intelectual y de conocimiento. Es más de la teoría, el mayor es más de la práctica, es más hands-on. Claro. Ella es más teórica. Y el tercero está en la universidad, está en su segundo año de universidad. Y es 3 años menos. 3 años menos, sí. ¿Y qué está 3 años estudiando? menos. También Business Administration. Hace Aunque una familia sí, de... pero interesante con el tercero, con los cambios que ha habido de COVID y con todo lo que se Claro. ha venido. A él sí le ha tocado hacer un proceso de rediseño en su vida y está pensando mucho el lado de la sociología o psicología, el tema humano, lo social. el tema humano, social, Social. a ver cómo lo acompaña al tema de los negocios. Él es muy, muy de negocios también, pero quiere ver cómo extrae la parte humana de una forma diferente, ¿no? ¿Sabes que me he acordado de ti? Me gusta leer bastante y me he acordado de ti de este liderazgo de nivel 5 de Collins, Ya, que es el liderazgo humano, ya, que es algo que se ve en ti, ¿no? ¿Verdad? Y creo que ese entendimiento profundo de los negocios, pero también ese liderazgo humilde, sí, sí, auténtico. sí, sí. Es que si haces lo que dices que vas a hacer, tienes que ser auténtico. No puedes hacer bluff. No soy bueno en eso. Y no me gusta porque te pone en una disyuntiva interna. Al principio de esta conversación, yo hice te hice una pregunta, ¿no, verdad? Que después la llevé hacia tu padre, la quiero rescatar. Era, ¿quién es Sheridan Dickinson? Y comencé como la historia de tu papá. ¿Quién dirías que hoy es Sheridan Dickinson? Yo diría que soy una persona de familia enfocada en cómo generar riqueza para dar una estabilidad, para generar bienestar, para ver cómo dejas más que un granito de arena en tu vida, porque las riquezas no nos las vamos a llevar, se tienen que quedar y se tienen que quedar en una forma estructurada para que sea de bienestar de otros también. Ojalá que mis hijos puedan tomarme la posta y seguir multiplicando lo que reciban y generando más bienestar para más gente. ¿No? Yo creo que sumar nuevamente, si sumamos en todo esto, vamos a poder tener una vida mucho más tranquila y más llena de logros. Porque los logros no tienen que ser solamente de dinero, pueden ser también de satisfacción a nivel de dar empleo. ¿Cuántas personas trabajan para ti? Hoy en día podría ser en Estados Unidos 40, 50 personas, en el Perú podrían ser directamente, podrían ser otras 50 personas. Sí, indirectamente sí es. Y esas personas están muy contentas, o sea, no rotan lo que me dices, están muy contentas. Tenemos buena base, buena base. Disculpa que te haya interrumpido, pero era importante. Yo sé que Sí. voy a partir de este programa, a escuchar más, a seguir tu consejo. Sí. Pero es importante aprovechar estos minutos al aire para poder conocer lo más que podamos de ti. Yo te agradezco mucho este espacio que nos has brindado, la autenticidad y la generosidad con la que nos has compartido tus lecciones de vida. Muchas gracias, la verdad. Poder estar aquí es un privilegio, el que este espacio que hemos creado, que se llama CEO Talks, y esta comunidad que estamos creando en América Latina, que se llama The Council, nos da de conocer personas como tú, de poder entender a ese padre, a ese empresario, a ese creador de riqueza y generador de bienestar para la sociedad. Muchas gracias. De nada. Un gusto Gracias, haberte tenido. A ustedes, amigos televidentes, luego de este programa, estoy seguro que siempre nos van a seguir acompañando.